Lucas capítulo 23. Búsquelo por favor. Lucas capítulo 23. Y hoy, antes de leer la palabra, me gustaría que usted entendiera algo o que abriéramos nuestro corazón para que Dios hablara a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver un tema que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, que está plasmado en la palabra, que se llama 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Cuánto han escuchado sobre el sermón de las 7 palabras? Pero el hecho no es escucharlo. El hecho de pronto siempre lo escuchamos y seguimos escuchando. El hecho no es escuchar únicamente el sermón de las 7 palabras, sino que entendamos que cada palabra tiene una enseñanza profunda. Cada palabra que dijo Cristo en la cruz antes de morir tiene una connotación, un significado profundo que a veces nosotros los humanos no alcanzamos a entender. Pero mire que Dios es tan hermoso y tan precioso que Él lo habló sencillo para que nosotros lo entendiésemos. Y entender el por qué Cristo fue a la cruz. Muchos dicen Cristo murió, Cristo resucitó, estamos en la Pascua, pero nada más de ahí. Pero déjeme decirle algo. Cuando usted escucha lo que Dios nos va a hablar o el sermón de las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz, y cuando yo lo aplico y lo pongo por obra, créame que mi vida es transformada, porque lo que dijo Cristo ahí en la cruz fueron sus últimas palabras humanamente cuando Él estaba acá en la tierra. Estas fueron las últimas humanamente para Él despedirse del pueblo, de la humanidad. Pero deja algo muy hermoso, deja una enseñanza. Y quiero que antes de leer le pongamos cuidado a lo que vamos a aprender a través de la palabra. De pronto lo hemos escuchado varias veces, pero Dios cada día habla a su pueblo. Amén. Entonces, Lucas capítulo 23, verso 26 dice, ahí hay un título que dice crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirené, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, o sea, una cantidad, mucha gente, y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los callados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se esperaría con el árbol seco que harán? Ahí estaba hablando, como diciendo, si en el árbol verde hacen lo que sea, ¿qué le espera al árbol seco? ¿De acuerdo? Y dice así, el 32. Llevaban también con él otros 2 que eran malhechores, o sea, eran malos para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, que es el lugar de la Gólgota, crucificaron allí a los malhechores, y uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros miramos, la palabra de Dios nos relata, nos enseña, nos explica que cuando iba a ser el momento de la crucifixión de Cristo, o el momento en que Cristo iba pasando por ahí al monte de la Calavera, al monte de Gólgota,
dice que cuando él estaba allá, no solamente él estaba solo, sino que habían dos personas más, uno a la derecha y otro a la izquierda, que estaban crucificados. Pero dice que también había bastante gente. Había gente que se burlaba, había gente que le injuriaba, había gente que criticaba a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, ¿cómo este es el Mesías? ¿Cómo es el Mesías? Si no se puede salvar a sí mismo. Pero hay algo que me impacta la palabra de Dios. Dice que en Mateo capítulo 27, allá atrás, Mateo capítulo 27, ahí mismo, Mateo dice 27, verso 41 y 42. Dice así la bendita palabra. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire, tremendo. Dijo, si realmente este es el Hijo del Mesías, es el Rey de Reyes, si él baja de esa cruz en este instante, así como él estaba crucificado, dijeron, si este hombre baja de ahí, entonces nosotros creeremos en él, dijo. Ellos decían eso. No les bastó. No les bastó con que hubieran visto la resurrección de Lázaro. No les bastó con que hubieran visto que Lázaro, después de 4 días, Jesús se para frente a la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. No les bastó, ellos lo vieron con sus propios ojos. Ellos miraron ese capítulo, llamémoslo así, ese momento, ese episodio. A ellos no les bastó ello, sino que decían, si realmente este es el Mesías, que se baje de esa cruz, entonces nosotros creeremos en él. No les bastó aquello, no les bastó ver que Jesús libertó al endemoniado Gadadero. No les bastó. A un endemoniado no les bastó. Ellos lo vieron. Ese endemoniado lo tenían atado con cadenas y grillos. Jesús libertó a ese varón y ellos veían lo que Jesús hacía. Pero en la cruz no les bastó eso. Ellos dijeron, si este bajase, creemos en él. Porque ellos sabían que humanamente era imposible. Humanamente estoy hablando. Entonces no les bastó también que el Señor diera vista al ciego Bartimeo, que nació ciego desde nacimiento. A ellos no les bastó eso. Tampoco les bastó que él multiplicara los panes y los peces. No les bastó ello. Tampoco les bastó eso. Entonces míreme acá. Dice ellos, nosotros creeremos en ellos. Lo que el Señor estaba haciendo en la cruz del Calvario era cumpliendo la perfecta voluntad de Dios, la perfecta voluntad del Padre. Y hay algo que tiene que tener en claro. Cuando uno lee la palabra se va a encontrar algo que Jesús dijo una palabra. Pero también estaba refiriéndose durante ello lo que decía en la cruz, lo que les había enseñado cuando él estuvo aquí en la tierra, porque Jesús fue 100% hombre en la tierra y 100% Dios. Él en ningún momento dejó la divinidad. Él se hizo hombre y como hombre vivió entre nosotros y nos enseñó que lo que dijo en la cruz, que lo que le enseñaba al pueblo, se podía hacer como humanamente. Entonces, ¿qué hizo él? 3 años y medio en la tierra y les enseñó y les decía muchas cosas por parábolas, otras veces hablaba sin parábolas, pero les enseñaba. Y mire acá muchos, por lo menos digamos una cosa, Jesús era de los que predicaba, pero también vivía. Él no decía, haga esto, y en el momento de la cruz se le olvidó. Jesús predica, pero también aplica. Y lo que Cristo estaba haciendo en ese instante en la cruz era tratando
como también de lo que recordaran que Cristo había dicho eso antes de que fuera crucificado. Ya lo había enseñado. Porque a veces a nosotros se nos olvida. Se nos olvida que las 7 palabras y no las sabemos de memoria. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el significado de esa palabra? Cada palabra tiene su significado. Y es tan profundo que a veces nosotros nos cuesta. Sabemos que es con la voluntad del Espíritu Santo, la ayuda de Él, es fácil entender. Pero a veces nosotros nos hacemos los de corazón duro. Y decimos, como decían los fariseos, los hipócritas, hasta yo no ver el milagro, yo no creo. Si es verdad que Dios existe, entonces yo voy a ver primero el milagro para después creer. Eso hacen los fariseos. Y eso era lo que ellos decían. Si este es Mesías, pues salvó a otros, ¿por qué no se salva él mismo? Y vamos a entrar a la primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Eso es muy hermoso. De las 7 palabras que Cristo, mi Redentor, mi Mesías, dijo en la cruz del Calvario, fue la primera palabra que se llama el perdón. El perdón fue la palabra ¿de qué? De perdón. Y mire lo que dice en Lucas capítulo 23 verso 34. Dice así: y Jesús, pero mire el 32, y le llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, o sea, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra que Cristo dice en la cruz antes de morir se refería al perdón. Esa palabra perdón ya Jesús la había enseñado, como diciéndoles: mi partida está cerca y quiero que el perdón more en vosotros. ¿Cómo así que el Señor perdona a alguien que lo están triturando, golpeando, moliendo, escupiendo, de todo? Y ve los otros que se le burlan, y la primera palabra que sale de su boca no fue ojo por ojo, sino simplemente dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En sí, el pueblo judío, los fariseos, no sabían lo que estaban haciendo. No sabían, porque ellos no sabían que estaban crucificando a su Redentor, que habían esperado por muchos años y aún todavía lo esperan. El pueblo, ¿qué hizo? No sabía, ni tampoco comprendían ellos que estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no lo sabían. Y entonces, ¿qué hace Jesús? En el momento más difícil, más cruel de su muerte, cuando ve eso todo que se viene encima, la primera palabra que sale de él es, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es, ¿no? Para nosotros los humanos perdonar. Qué difícil es para el hombre perdonar. Decimos amar a Dios y nos cuesta perdonar. Si alguien nos hace daño, eso nos lastima, y a veces le hablamos a la persona por no dejar, pero el odio, el rencor va dentro de uno. Pero Jesús lo había enseñado, que el perdón trae libertad y sanidad. Y hay muchas personas o muchas enfermedades, digámoslo así, que vienen por causa de la falta de no perdón. Muchas de ellas. Porque la Biblia dice: si tú no perdonas al que ves, ¿cómo quieres que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas? Es el perdón que me trae paz. Es el perdón que me trae medicina. Es el perdón que me trae reconciliación. Si yo no aprendo a perdonar, por eso yo le decía a usted, esa palabra del perdón es vivirla, no es solo escuchar el sermón de las 7 palabras, sino es aprender a vivir. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién te ha costado perdonar? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Qué malhechor? ¿Cuál te injuria?
¿Cuál persona te juzga, te ha hecho daño? Y de pronto en tu corazón no hay perdón. El perdón trae libertad. ¿Por qué? Mire lo que le decía el Señor a Pedro. Vaya a Mateo, por favor. Mateo capítulo 18. Nos vamos a quedar ahora en los 4 evangelios. Mateo capítulo 18, mire lo que les enseñaba. ¿Por qué el Señor dijo, Padre, perdónalos? Porque Él ya les había enseñado a ellos. Mateo capítulo 18, verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 70, hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. Muchos han cogido acá y dicen que el perdón multiplican 7 por 7 es 49 y dicen que el perdón solamente son 490 veces. El perdón es siempre. Aquel que está en Cristo siempre perdona, siempre ama. El perdón no tiene límites. El perdón no tiene barrera ni tiene tiempo. Dice la palabra, si alguien te lastima y se acerca a ti y te pide perdón, perdónale. El Señor le dijo, Pedro le dijo, pero Señor, o sea que si un man viene 10 veces y me hiere, yo tengo que perdonar. Entonces el Señor se la pone fácil y le dice, 70 veces 7, Pedro. Pero le quiso decir que el perdón era siempre, siempre. Entonces mire lo que dice otro ahí en Lucas 17. Vaya a Lucas capítulo 17, por favor. Verso 3 y 4. Dice así la palabra. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, o sea, te lastimare, te ofendiere, te hiriere, o te decepcionó. Dice, mirad por vosotros mismos, dice. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, o sea, corrígelo. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué? 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ese es el perdón. Si una persona me lastima día tras día, yo tengo que tener ese corazón de perdón. Y cuando yo tengo ese corazón de perdón, entonces viene la sanidad para mi vida. Es como cuando una persona le debe algo, una plata a una persona, y tú de pronto no tienes, y cada que te ve se esconde o lo que sea. Entonces tú, para que esa persona no haga eso, entonces tú dices, no, yo te perdono y te siembro eso en el nombre del Señor. Esa persona al instante está siendo libre, está trayendo libertad a su vida, está trayendo libertad a su espíritu, está trayendo libertad a su alma. Entonces mírame lo importante del perdón. Y Jesús lo que estaba haciendo en la cruz era recordándoles, como diciendo, si de pronto se les olvida que tienen que perdonar. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Perdonó a sus peores malhechores, a los que lo estaban crucificando injustamente, porque ellos sabían. Aún Pilato había dicho, la esposa de Pilato dijo, yo tuve un sueño con este hombre es justo, no tengas tú nada que ver. Él sabía. Y la gente que estaba ahí también sabía, porque Jesús vivió entre ellos. Él no estaba escondido. Y muchos sabían que lo que estaban haciendo con Jesús era injusto. Entonces mírame el perdón. ¿A quién tienes que perdonar? Cuando tú personas sueltas a esa persona o la haces libre, y al mismo tiempo estás siendo tú libre internamente, descansas, viene la paz, puedes dormir, puedes mirar a esa persona a los ojos y decirle te amo, no importa cuántas veces me lastime, te amo porque el amor de Dios mora en mí. Ese es el perdón. Entonces, ¿te das cuenta la palabra del perdón? Segunda palabra que dijo el Señor en la cruz del Calvario.
Lucas 23, 43. Dice así la bendita palabra. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como leímos la palabra, dice que cuando iba a crucificar a Jesús, y ya lo habían ahí, habían dos ¿qué? Malhechores, dos personas malas, ladrones. Yo no sé a cuántos de ellos los habrían robado, yo qué crimen habían cometido, yo qué sé. Pero la Biblia habla de malhechores. Y dice que estaba el uno a la derecha y el otro a la izquierda. La segunda palabra que dio el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra segunda que estaba dando Jesús en la cruz era la segunda palabra, una palabra de salvación. Es una palabra ¿de qué? De salvación. ¿Por qué de salvación? Porque estaban los dos ladrones y viendo a Jesús en el medio, el uno lo mira al otro y le dice, pues a ver, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿No es que hiciste esto? ¿No es que tú dices que eres el rey? Pues ¿por qué no nos salvas? Pero había otro, el otro ladrón que estaba a la derecha, apenas lo mira y le dice, cállate, este hombre es justo. Este hombre no es culpable de lo que tiene, de lo que están haciendo con él. Sin embargo, le dice, tú y yo somos culpables. Porque recuerda lo que hacíamos. Recuerda por qué estamos en este lugar. Entonces, dice la palabra de Dios que el ladrón que estaba a la derecha mira a Jesús y le dice, Señor, lo que dice el verso 43. Entonces, le dijo, de cierto, verso 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy ¿qué? Estarás conmigo ¿qué? En el paraíso. Aquella persona que estaba ahí, muchos, escúcheme acá, muchos se oye que cuando la persona muere, dice que duerme. Hermano, el dormir es algo decir que falleció. Entonces muchos dicen que cuando venga Cristo, los que duermen en Cristo van a resucitar y van a ir. Hermano, yo te tengo una nueva. La palabra es clara. Este varón que se arrepintió le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando alguien se arrepiente y muere en Cristo, lo que duerme es el cuerpo, no el alma. El alma sube directamente al cielo con el Señor. Y muchos dicen que no, que cuando venga Cristo, entonces esas almas resucitan y van con el Señor. Lo que sube al instante es el alma. El alma. Lo que se espera para el día de la venida del Señor son los cuerpos. Eso es un tema muy largo de que hablar. Pero cuando nosotros miramos, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Entonces, ¿qué estamos nosotros entendiendo? El Señor ahí en medio de ello estaba dando una palabra ¿de qué? De salvación. Hermano, muchos necesitan acercarse a Él, porque Él es nuestra salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ¿qué? Ser salvos. No está la Virgen María, no está San Bartolomé, no está nadie. Ninguno puede dar salvación sino a través del Señor Jesucristo. Solo Él. Él dijo, hoy estarás conmigo. Y míreme acá que me impacta. Vaya a Mateo para que usted mismo lo entienda. Mateo capítulo 27. Mateo 27 dice, verso 38 al 40. Dice así la bendita palabra. Entonces crucificaron a él, dos ladrones, vino a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando ¿qué? La cabeza, o sea, se burlaban diciendo,
Tú que derribaste el templo, en 3 días lo edificarás y salvarte a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Hay algo que me impacta. Cuando nosotros miramos ello, mire lo que dice Mateo 27, verso 51. Mire lo que dice. Verso 50, leámoslo por favor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra ¿qué? Tembló, y las rocas ¿qué? Se partieron. Míreme acá. Cuando se rasga el velo no se rasgó de abajo arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quiere decir la palabra con ese texto ahí en la palabra? Está diciendo que la salvación viene de arriba, no de abajo. Ojo con eso. Dice, y el velo se rasga. O sea, mi salvación no está en la tierra. Mi salvación no está, con todo respeto, en los ídolos, en las imágenes. Mi salvación viene del Mesías, de Cristo, el resucitado, el crucificado y el que resucitó por mí. La salvación viene es del Señor. Y por eso le dijo, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Y podemos tener entrada directamente al Padre. No necesitamos ninguna estatua, ningún ídolo para podernos comunicar con Papá Dios. Solamente a través del Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Haciendo lo que aquel ladrón hizo, se arrepintió. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces mire la segunda palabra. ¿Significa qué? Salvación. Salvación. O sea, quiere decir que Él tomó ¿qué? ¿Qué significa esa salvación? Quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo para darnos vida eterna y salvación. Es Él, no hay más. ¿Por qué? Porque la salvación es únicamente a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo. No hay más. Yo creo que este hombre que estaba ahí en la cruz, este malhechor, este ladrón, no tuvo ni tiempo ni de siquiera de inscribirse a un instituto bíblico. No tuvo ni tiempo ni siquiera de bautizarse. No le dio tiempo siquiera ni para prepararse. Solamente él reconoció que necesitaba a Jesús. La salvación es a través de él. Y hay muchos que dicen que la salvación simplemente a veces es a través de un ídolo. No, la salvación es aquel llamado Jesús de Nazaret. Mire lo que dice Juan, por favor. Leamos unos textos, por favor. Y vamos a mirar que la salvación es únicamente en Cristo, no hay más. Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan, por favor. Capítulo 3, verso 17. Dice así: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Por quién? A través del Señor Jesucristo. Es la única forma en que podemos tener salvación. Mire lo que dice Juan 14:6. Es el único. Dice así la palabra. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A través de quién tenemos la salvación? A través del Señor Jesucristo. A través de Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de la fe, creyendo en Él. Cuando yo confieso a Cristo como mi Señor y mi Salvador, estoy aceptando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y estoy recibiendo la segunda palabra que viene de la cruz para mí, que significa salvación. Eso es lo que está haciendo uno cuando hace la oración, acepta a Cristo, cuando profesa la fe en Cristo. ¿Qué dice Hechos? Ahí adelante, por favor. Hechos capítulo 2. Ahí vamos a leer unos textos. Hechos capítulo 2, verso 21 dice así la palabra del Señor.
Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Mire, usted no es sino por fe, no es por obras, no es con sacrificios, es por fe que usted recibe la obra de la cruz para usted. Es por fe, no es por méritos, no es por lo que usted haga, no es por lo que usted suba al Monserrate, no es por lo que usted pague una penitencia, es por fe en Jesús de Nazaret. Entonces, cuando yo hago eso por fe, la palabra, segunda palabra que dio Cristo en la cruz, que significa salvación, es para mí porque recibo a Cristo mi Salvador. Es por fe. Amén. Mire que dice Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo hay uno, Jesús de Nazaret. En Él tengo mi salvación. ¿Cuándo? Cuando yo lo confieso. ¿Qué dice Hechos 13? Hechos capítulo 13, verso 47. ¿Qué dice? Porque así nos ha mandado, Hechos 13. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea ¿para qué? Para salvación hasta lo último de la tierra. La salvación es para aquel que la recibe. La salvación no tiene sección. La salvación no tiene precio. La salvación es gratuita. La salvación es para aquel que se acerca y reconoce que necesita a Cristo para su Salvador. Esa es la salvación. Entonces, la salvación no es por obra. Tercera palabra que dijo el Señor en la cruz. Dice Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 19. Dice así la bendita palabra. 19, verso 26, 27. La tercera palabra que dio el Señor significa de honra. De honra. ¿Honra a quién? A nuestros padres. Y ya lo vamos a ver a través de la palabra. Mire lo que dice Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, o sea Juan, a que él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió ¿en dónde? En casa, no la echó, no la botó. Esta palabra es de honra a los padres. ¿Por qué estaba diciendo Jesús? Porque ya estaba escrito en los 10 mandamientos. Es el segundo mandamiento, ¿con qué? Con promesa, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces se te alargarán los días sobre la tierra. Aquel que deshonre al padre, a la madre, se le apagará la lámpara, dice. O sea, los días se le acortarán. ¿Sí lo leyeron ahí? Entonces, ¿qué está haciendo? Dios nos manda ¿a quién? A honrar. Dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley, dice. ¿Sí o no? ¿Y quién es el prójimo? La palabra prójimo quiere decir próximo. ¿Y quién está próximo a ti? ¿Tu papi? ¿Tu mami? ¿Quién más está ahí? Tus padres. Sería ilusorio que la gente de lejos honremos más a los de lejos que a los que realmente nos dieron la vida en esta tierra. Pero míreme,
No está diciendo el Señor que deshonremos a los demás, porque es el amor al prójimo. Pero como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, algo especial. No significa que yo voy a dejar de amar al prójimo por amar y honrar a mis padres. Pero mis padres se merecen honra, se merecen respeto. ¿Cómo estás tú con tus padres? El Señor Jesucristo también lo enseñó y Él honró a su Padre. ¿Cómo lo honró mientras estuvo en la tierra? Con la obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte en la cruz del Calvario. Cuando era niño pequeño honró a su madre María. Ya José los honró siendo obedientes, estando con ellos. Entonces mírame, es un segundo mandamiento con promesa. Sería ilógico que nosotros nos saquemos el pan de la boca y le demos al hambriento, nos saquemos el vestido y le demos al que está desvestido, cuando nuestro corazón no está honrando a nuestros padres. Es tremendo. Es tremendo ver cómo el principio de la honra hacia los padres, a los padres, es a los papás. Entonces, ¿cómo voy a decir yo honro cuando mi corazón realmente rechaza a mis padres? ¿Cómo voy a darle el pan al hambriento? ¿Cómo voy a vestir a aquel que está desnudo y darle un vaso de agua al sediento? Que lo debo hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer si mi corazón rechaza a mis padres? Yo tengo que honrarlos. Honrar a mis padres. ¿Qué es honrar? Respetarlos. ¿Qué es honrar? Hermano, si usted está trabajando, déles algo a ellos. Si usted no está trabajando, no los grite. No lastime su corazón por más que tengan errores. Hónrelos y Dios sabrá qué hace con ellos. Usted y yo no estamos llamados aquí para jueces. Es honrar. ¿Y quiere ver dónde Dios lo manda a uno? Vaya al libro de Efesios. Efesios, por favor. Es la honra. Yo no puedo darle a una persona el vestido cuando mi corazón odia a mis padres, los rechaza. Y lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era recordándoles que tenían que honrar. Le dijo: mujer, he ahí a tu hijo; discípulo, he ahí a tu madre. Ve y la llevas en casa, porque yo no sé si la tenían por fuera, yo qué sé. Pero le dijo: encárgate de ella a partir de ahora y vela por ella. Ve sus necesidades. El problema es que como hijos se nos olvida que un día ellos se trasnocharon, corrieron con nosotros cuando éramos bebés. Entonces, cuando crecemos, se nos olvida eso de honrarlos. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2 dice así, mire la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros ¿qué? Padres, porque esto es justo, o sea, justo. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra es honrarlo. Ahora sí, vaya a Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. ¿Qué dice la bendita palabra ahí? Capítulo 7, verso 11. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Escorbán, ojo esa palabra, ¿no? Escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Entonces muchos dicen: yo no puedo honrar a mi padre porque tengo que llevar la plata para la obra y honrar a Dios. Muchos buscan excusa, pero Dios dice: no dejando de hacerlo uno, puedes hacerlo otro también. Honra a tu padre, a tus padres, hónralos. ¿Qué más dice Proverbios 19, por favor?
Anote Proverbios 19. Que es muy lindo ver la palabra. Proverbios 19, verso 26. Dice así la palabra: el que roba a su padre ahuyenta a su madre, es hijo a causa de vergüenza y acarrea ¿qué? Oprobio. ¿Cuántos hijos roban a los padres? El papá o la mamá deja sus moneditas por ahí y se las echan por delante. La palabra dice que debes de honrarlo. ¿Qué dice Proverbios 20:20? El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Si mira lo que Cristo estaba recordándoles ahí, diciéndole: no se olvide que deben de honrarlos, honrenlos. Ay, es que el cuchi, ya el cucho, no, es que, hermano joven, para allá vamos todos a hacer cuchos. Y ojalá nuestros hijos no hagan lo mismo que estamos haciendo con ellos. Porque Gálatas 6 dice que es la ley de la siembra. Entonces debo honrarlos. ¿De acuerdo? ¿Es justo honrarlos en qué? En todo. Cuarta palabra, por favor. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Verso 46. Dice así la bendita palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uy, mire, este texto, muchos teólogos tienen contradictorias con ello. Pero cuando Jesús, es la única parte en la Biblia que Jesús le dice al Señor: Dios mío. De ahí usted para adelante o atrás en toda la Biblia usted va a encontrar que siempre Cristo se refiere como Padre, papá, Padre. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor dice ahí, unos dicen que Dios lo abandonó. Pero entonces, Padre, Hijo y Espíritu no son uno solo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Cuando nosotros miramos ese texto, dijo, cuando Jesús dice eso, estaba diciendo en la condición humana. La parte deidad del Señor estaba ahí. En la condición humana le dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado? Y él siempre le decía Padre. Él decía: yo y el Padre uno somos. ¿Acaso yo no puedo pedir una legión de ángeles a mi Padre y él me la daría? Él decía así, ¿sí o no? Cuando él habla ello, está diciendo de su parte humana, no de la parte divina. Lo que nosotros tenemos que entender, cómo Jesús, cuando dice, muchos dicen que lo abandonó, lo dejó en la cruz, entonces ¿cómo va? ¿Dejó de ser Dios por unas horas? No, Él es eterno, no cambia. Lo que estaba mirando ahí era gritando con ella, con aquella voz, era de su parte humana. ¿Por qué? Ya lo vamos a mirar. Mire lo que dice Jesús, Juan 16:32. Juan 16:32, por favor. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, o sea, como diciendo, se acercó, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis ¿qué? Solo. Mas no estoy solo, dice, porque el Padre ¿está qué?
conmigo, dice. ¿Cómo así que Dios lo iba a dejar cuando el Padre siempre está ahí si los tres son uno solo? Un solo Dios. Entonces, cuando nosotros miramos ahí, lo que Jesús está hablando es de la parte humana, es de su humanidad, está clamando. Dice él, si decimos que Dios estaría lejos, estaríamos diciendo que no existía ahí por unos momentos, no. Aún tenemos nosotros una promesa que les dijo el Señor Jesucristo: me voy, pero no os dejaré solos, sino que estará con vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Enviaré un consolador. Usted no está solo. De pronto usted humanamente se siente dolido, afligido, y usted grita, dice: Dios mío, ayúdame. Pero no está solo, no está sola. Él está ahí. ¿Sí ve? Si Jesús hace eso con nosotros, nos deja el Espíritu Santo, ¿cómo Dios va a romper su divinidad ahí? No, Él estaba ahí. Lo que no pudo ver Dios en su Hijo fue la parte humana que estaba en su cuerpo, cargando el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba pasando ahí en ese instante. ¿Cargando qué? El pecado de todos nosotros. Y lo que hace separación entre Dios y el hombre, ¿qué es? Es el pecado. ¿Y qué estaba destruyendo Jesús ahí en la cruz del Calvario? Porque Él cargó en su cuerpo físico, humano. ¿Cargó qué? El pecado de todos nosotros. Y en la cruz lo estaba destruyendo, ahí en la cruz, el pecado. Pero Dios estaba ahí. Mire lo que dice Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, verso 3. Entonces mire lo que nos separa. Dice así la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está hablando de Cristo, o sea, humanamente. ¿Era débil para qué? Por cuanto era débil, dice, para la carne. Dios, enviado a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne, de pecado. ¿A causa de qué? Del pecado. Condenó al pecado ¿en dónde? En la carne, o sea, en el cuerpo. O sea, Dios Padre desata la ira sobre su Hijo, pero en la parte humana, en la carne, lo desata. ¿Por qué? Ahí, porque Dios condena el pecado ahí. ¿Sí que es en la carne? Porque si usted lee, que no lo vamos a alcanzar a leer, Isaías 59. ¿Sí ve que es bonito leer la palabra? No hay cosa más hermosa que leer y ver lo que está escrito. Isaías capítulo 59 dice así la bendita palabra del Señor. ¿Ya la buscó? Mire lo que dice ahí, por favor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo que estaba haciendo división en la cruz era el pecado que llevaba Cristo en el cuerpo, no en la parte de la divinidad de Dios. Dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír, dice. O sea, no significa que dejó al Señor ahí. Significa que estaba dejando Jesús la parte humana que llevaba en él el pecado de todos nosotros. Amén. O sea,
Nunca se contaminó el Señor con el pecado. Nunca practicó Jesús el pecado, sino que nuestro pecado, nuestra rebelión fue sobre su cuerpo. Y el castigo de su paz, o sea, el castigo de Dios vino sobre el cuerpo de Cristo y destruyó el pecado con la muerte. ¿Sí miran? ¿Qué más? Él estaba hablando de qué? De su lado humano, o sea, de ahí. Quinta palabra, por favor. Mateo 27. Mateo capítulo 27, verso 33, 34. Dice así la bendita palabra. 27, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. La quinta palabra es tengo sed. Pero hay algo acá. Unos dicen que no quiso beber porque no la quiso. Cuando tú lees Mateo, tú lees Marcos, tú lees Juan y tú lees Lucas y Juan, vas a encontrar varias connotaciones ahí. Y cuando nosotros vemos, dice que él no bebió, era porque era un ¿qué? Porque le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, o sea, con una hierba le dieron mezclada. ¿Para qué? ¿Por qué hacían ellos? Cuando les daban esa bebida mezclada, simplemente los estaban ¿qué? Sedando. Haga de cuenta como decir, tiene una cirugía y le vamos a poner anestesia, la parte para que no sienta. Eso es lo que estaba pasando con Jesús. Entonces, cuando él prueba a ello, él rechaza eso. ¿Y sabes por qué lo rechazó? ¿Por qué quería vivir en sí su propio, sentirlo en vivo? Por amor a ti, por amor a mí. Rechazó eso. Dijo, no quiero ello. Dijo, entre sí, ustedes me quieren sedar, yo no quiero vivirlo en carne propia. Pero mire, hay otro texto que me impresiona. Dice Mateo 27, 48. Pero los otros les decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. El verso 48. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó, ojo, una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en una caña le dio a beber. Ese sí lo probó. Porque sabe que ese vinagre era lo que tomaban los trabajadores, los que estaban ahí. Entonces, ese no era preparado ni revuelto con hiel. No era mezclado, ese era puro. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Cuando Él muere ahí, hay otras citas que hay que leer por el tiempo. Anótalas, por favor. Cuando dice tengo sed. Juan 19, 28. También se cree, y la palabra es clara, que cuando el Señor dice tengo sed, está proclamando el Salmo 22. El Salmo 22, 15 lo está proclamando ahí. Y también está confesando o proclamando el Salmo 69, 21. Entonces en la casa usted lo lee y usted se va a dar cuenta que ya el Señor sabía lo que iba a pasar ahí. Y por eso empezó a proclamar ello. Jesús estaba pasando, ¿por qué? Por el momento más duro. Pero Jesús sufrió la cruz por nosotros. Era lo más grande y lo más maravilloso que nosotros como seres humanos hemos podido experimentar, y a veces se nos olvida el poder de la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hebreos 12, 2. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo lo hizo por amor. Mi pregunta es, ¿cómo hemos valorado lo que hizo Cristo en la cruz?
¿Sabías el significado de las palabras? A veces nosotros ignoramos. Eso tiene una profundidad. Sé esta palabra, por favor. Consumado es. Juan 19:30. Vamos ahí, por favor. Juan capítulo 19, verso 30. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Cuando dijo consumado es, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ojo aquí en esta parte, ¿no? Inclinado la cabeza. Ustedes se dan cuenta que cuando muere alguien, ¿qué hace? Inclina la cabeza y quedó. Acá Jesús, dice la Biblia, que primero inclina la cabeza y después dice, Padre, consumado es. Consumado. ¿Qué significa esa palabra? Consumado. Viene del griego que significa teteliatai. Perdóneme si no lo sé expresar, pero se la voy a deletrear. Tetelestai, que significa la palabra cancelada y pagada la deuda en su totalidad. O sea, estaba diciendo, he terminado la obra de redención. Se terminó la obra de salvación aquí en la cruz. La redención llegó. ¿Qué más decía? Para el hombre. Y todo fue por gracia. Jesús terminó la obra en la cruz, ¿a pesar de qué? De que Satanás se oponía que él fuera a la cruz. Y lo que él termina en ti, empieza en ti y en mí, él lo perfecciona. Filipenses 1:6 dice así la palabra del Señor. Filipenses, por favor, capítulo 1, verso 6. Dice así la bendita palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo que empieza lo termina, nunca deja medias, nunca. Y por eso dijo, consumado es, cumplí la misión. Padre, a lo que tú me enviaste, he terminado en obediencia a ti y todo es cumplido. Ahora sí le pregunto, ¿hace cuánto usted empezó con el Señor? ¿O hace cuánto tú escuchaste de hablar de Dios? Que hemos cumplido lo que Él nos ha mandado. Dijo, cumplí yo, y hasta la muerte y muerte de cruz. Séptima y última palabra que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Lucas 23:46. El libro de Lucas, por favor, 23, verso 46. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos, ojo con ello, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró, o sea, murió. El Señor Jesús, antes de morir, antes de entregar su espíritu, estaba totalmente claro de lo que estaba viviendo en ese instante. Claro. Él estaba claro. ¿Y qué estaba haciendo él? Cuando él hace eso, él hizo una decisión voluntaria de morir, porque no hay tiempo, según muchos estudios o historias que se lee por ahí, dice que para una persona morir en la cruz duraba horas o días. Pero él dijo, no, Señor, yo voluntariamente, Señor, dijo, entrego mi espíritu, Padre. Y murió, expiró. ¿Por qué? En Isaías 53:10 dice, mire la palabra del Señor. Isaías 53:10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sí ven? Con todo.
sujetándole a padecimiento, o sea, humanamente. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será que en su mano prosperada. Ahí está. Cuando nosotros miramos ello, Jesús primero inclina su cabeza, después entrega su espíritu. Mire lo lindo. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Pero Él lo hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. El amor de Él es grande y sobrepasa barreras. Ahora sí, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para Él por amor? ¿Qué estamos dispuestos? A veces Dios nos ha buscado de una forma, de otra. Muchos de pronto te invitan, te dicen esto y tú dices, no, soy apático, soy apática a las cosas del Señor. Y todavía dices que amas a Dios. Anote estos textos, por favor. Salmos 31:5 y Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Capítulo 1, verso 23. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Yo se lo voy a leer, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Todo aquel que rechaza a Cristo dice que es locura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y el Cristo resucitado, y predicamos el evangelio verdadero que lleva la salvación del Señor, que es la palabra del Señor. Amén. Cierra tus ojos, por favor, ahí. ¿Qué hizo el Señor en esa cruz? Iglesia, por ti y por mí. Todo lo dejó. Todo lo dio solo por una palabra que se llama amor. Y ese amor lo entregó todo. Y los 7 palabras dice: perdón, honra a tu padre y a tu madre. Una palabra de salvación. Una palabra de qué. Tengo sed, dijo. Consumado es. Y expiró y entregó su espíritu. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, dile, porque en esa cruz, Señor, tomaste mi lugar. Y muchas veces dile: Señor, he pisoteado tu sangre de una y de otra forma. Señor, viendo que tu espalda fue latigazo tras latigazo, Señor. Señor, tu palabra dice que fuiste vituperado, Señor. Fuiste, Señor, injuriado, condenado injustamente, Señor. Pero Padre, dile: te doy gracias porque en esa cruz me diste mi libertad. Señor, ahí en ese lugar compraste mi libertad a un precio, y precio de sangre, dile, Señor. Y por eso hoy, Señor, dile: ayúdame a entender. Si yo me pusiera a pensar o a imaginar lo que tú viviste, Señor, Padre, no alcanzaría a entender lo que viviste, Señor. No alcanzaría a entender cómo fuiste azotado, flagelado. Lo único, Señor, que humanamente puedo entender y ver, Señor, que en esa cruz moriste por mí, Señor. Ahí en esa cruz, Señor, lo entregaste todo, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? Dile: Señor, perdóname, Padre, porque muchas veces he ignorado el poder de la cruz, Señor, sabiendo que en tu espalda recibiste 39 latigazos. Pero, Señor, dile: tu carne fue molida.
Cada latigazo que te daban, Señor, tu carne era arrancada porque ese látigo tenía incrustaciones de hueso metal filudo, Señor. Y cada que tu espalda recibía azote tras azote, lo hacías por amor a mí, Señor. Dile gracias, Dios.